era una hilera compuesta por muchos cráneos humanos. Y estos cráneos humanos eran precisamente para rendir culto a los dioses de estas culturas prehispánicas. Familia legendaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, el día de hoy nos encontramos en Tlalnepantla, Estado de México. Y estamos acá, chicos, porque venimos a descubrir un sitio arqueológico de verdad muy interesante que tengo entendido que es muy poco conocido entre los turistas e inclusive para algunos capitalinos. Estoy hablando del increíble sitio arqueológico de Tenayuca. Este edificio que tengo aquí a mis espaldas, que de verdad es espectacular, tiene una historia fascinante, un lugar lleno de cultura prehispánica. Así es que, muchachos, quédense conmigo para poder descubrir este misterioso y asombroso lugar lleno de misticismo, chicos. Acompáñenme. El sitio arqueológico de Tenayuca, de acuerdo a expertos en arqueología y antropología, aún es un misterio. Se cree que su fundación se derivó gracias a un grupo chichimeca cerca del año 1250. Otros tantos apuntan a que su historia tuvo relación con los mexicas de Tenochtitlán después de la caída de Tula, ya que aquí se hallaron varios vestigios que tienen esa conexión. Esta zona se divide en dos, ambas situadas en Tlalnepantla de Baz, y ambos sitios destacan por su belleza arquitectónica. En esta ocasión hablaremos de Tenayuca 1. Tenayuca en náhuatl significa lugar amurallado, o también se puede interpretar como lugar de muchas cuevas. Este sitio arqueológico cuenta con un basamento piramidal de cuerpos escalonados muy conservados hasta el día de hoy. Además, este lugar se ha catalogado como el complejo prehispánico mejor conservado de todo México. De acuerdo a investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, este lugar pasó por varias etapas de construcción, siendo la más antigua desde el año 1250 y la más reciente entre el año 1450 y 1500. De este último periodo resalta una construcción muy bella e impresionante. Se trata de la famosa muralla de serpientes que rodea el basamento, misma que recibe el nombre de Coatepantli. Generalmente, estas construcciones se han encontrado en torno a edificios religiosos prehispánicos, como en Tlatelolco y Tula. El lugar cuenta con su propio museo de sitio, que es simplemente bello, mismo que te transporta a la época de los habitantes de Tenayuca. Sin duda, un sitio lleno de misterio. Bien, chicos, como les comentaba, toda esta parte vendría siendo el basamento de la construcción de la pirámide. Recordemos que se construyeron por etapas y aquí podemos observar precisamente esta plataforma que fue el inicio de la construcción de todo ese edificio. Chicos, estamos en una parte bien interesante. Como podemos observar, aquí hay una especie de túnel. Ya estuve investigando y resulta que este túnel no tiene un origen prehispánico, sino más bien fue realizada por los investigadores para ahondar más en el tema de la construcción, para que ellos supieran cómo realmente estaba construido esta pirámide. Entonces ahorita pues desafortunadamente no se puede entrar, no tiene acceso solamente personal autorizado. Me hubiera encantado poder mostrarles qué hay al interior, sin embargo sí les puedo dar el contexto del por qué están estos túneles. Vale, chicos, sigamos recorriendo este lugar para ver qué más encontramos andando. Ok, chicos, y para entrar en contexto sobre este sitio denominado Tenayuca, tenemos que entender que en México existen muchísimas culturas prehispánicas, y una de las más enigmáticas sin duda es la cultura chichimeca, fundadores de Tenayuca. Tenayuca en náhuatl significa lugar amurallado, o también se puede interpretar como lugar lleno de cuevas. Es un sitio de verdad muy interesante, y hay que destacar que después de la caída de Tula, los chichimecas llegan a esta zona de la Cuenca de México y empiezan una nueva vida aquí justamente en este sitio.
Algo que también me llama la atención de Tenayuca es de que se dice que toda esta pirámide fue como el modelo, la base para que se pudiera construir lo que conocemos como el Templo Mayor en el corazón de la Ciudad de México. Chicos, algo que es digno de mencionarse, digno de compartir, es de que esta pirámide, este sitio arqueológico de Tenayuca, se considera el templo o el edificio prehispánico mejor conservado de todo México. Me imagino que, como se los había comentado al principio, debido a que es un sitio, poco conocido, poco concurrido, aún se conserva bastante bien. Podemos inclusive ver algunos detalles, algunas cabezas de serpientes bastante bien conservadas que nos dan una idea de realmente cómo se veían en el pasado, ¿no? Con estos colores, con esta nitidez que realmente es muy impresionante. Chicos, algo también digno a destacar, digno de compartir sobre este sitio es de que justamente en la periferia de la pirámide encontraron diferentes altares. Entre los más destacados vendría siendo el altar del Zompantli. El Zompantli creo que ya lo habíamos igual mencionado en un video anterior cuando fuimos a Tula, que era un pequeño, una pequeña edificación con cráneos. Estos cráneos eran justamente un derivado de los sacrificios que ellos hacían, ¿okay? O de las víctimas que ellos lograban retener, eran sacrificadas y pues ahí colocaban esta fila de cráneos adornando este edificio. ¿Qué tal? Un dato realmente bastante interesante sobre esta cultura prehispánica. Vamos a ver qué más encontramos. Chicos, algo que destaca a este edificio, como podemos apreciar, son todas estas cabezas de serpiente que precisamente son serpientes de cascabel. En total, en todo el edificio hay 138 cabezas de serpientes, la cual representa a esta especie en movimiento. Como podemos apreciar, chicos, hay algunas que se notan todavía de color rojizo y se dice que también algunas estaban en color azul. Esto tiene un significado, chicos, porque si bien las serpientes tenían tonalidades rojas y azules, del lado opuesto del edificio el muro era de color negro. Por lo tanto, este edificio se cree que era un culto al sol, ¿okay? A Huitzilopochtli, como bien lo habíamos mencionado, ya que de un lado del edificio tenemos estas tonalidades más coloridas y del lado opuesto, pues más sombrío, ¿cierto? Representando la noche, la oscuridad, si bien así ustedes lo quieren interpretar. Sin duda podemos apreciar que las cabezas de serpiente están bien detalladas y, como les había mencionado, se preservan en este lugar así también. Porque pues es un sitio poco conocido, por así llamarle. ¿Qué tal? Sin duda es un espectáculo poder ver este edificio también conservado. Chicos, ahora, como podemos observar, tenemos esta serpiente enroscada. Esta serpiente enroscada también tiene un propósito. Solamente hay dos en todo este lugar. Ambas están situadas respecto al norte y al sur respectivamente. Esta serpiente enroscada, como podemos ver, o en su idea original, era una serpiente que tenía una corona de estrellas, y estas representaban un culto al sol precisamente. Y por increíble que parezca, esta serpiente enroscada que está aquí, lo crean o no, tenía una posición exacta con algunas constelaciones estelares. Porque recordemos que estas culturas prehispánicas tenían una precisión tan impresionante que sigue impresionando a muchos arqueólogos e inclusive a la propia astronomía. ¿Qué tal? Listo, chicos, pues ahí lo tienen. Como ven, este sitio arqueológico un tanto escondido aquí dentro de Tlalnepantla, Estado de México. Sin duda, para mí un sitio sumamente encantador, muy interesante,
lleno de historia, lleno de cultura, lleno de tradición. Wow, la verdad, un sitio simplemente sorprendente. ¿Qué tal les pareció, chicos? Coloquen en los comentarios si ustedes ya conocían este sitio, si les gustaría conocerlo o si realmente desconocían en su totalidad. Coloquen en los comentarios, chicos, porque los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias, chicos, y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Chao, legendarios.